Hola, soy Judith Torres. Hoy vamos a tratar de explicarles en detalle en qué consisten los ejercicios de calentamiento. Bueno, los ejercicios de calentamiento no son más que movimientos articulares. ¿Y qué son las articulaciones? Son unión de huesos. Aquí la articulación del codo une al antebrazo con el brazo. La articulación del hombro une el brazo con la escápula y el tronco. Y así tenemos muchas articulaciones. Tenemos articulaciones móviles, articulaciones semimóviles y articulaciones inmóviles. Pero vamos a entrar a las articulaciones móviles. Entre esas tenemos el cuello, se une la cabeza con el cuello y une la base del cuello con la clavícula y con el tronco. Entonces seguimos con los hombros, otra articulación que son puntos en donde se unen huesos. Las articulaciones del codo, las muñecas, ¿sí? También tenemos en los dedos articulaciones porque hay puntos de unión de huesos. Tenemos otro punto de unión de huesos aquí en la cintura, lo que llamamos los lomos. Se une el tronco con la cadera. Esta articulación de la cadera que une con los muslos, esta circulación se llama coxofemoral. Se une la cadera con los muslos. Entonces, otro punto de unión de hueso o articulación serían las rodillas, los tobillos y nuevamente los dedos. Nosotros que movemos, en realidad movemos los puntos de unión de hueso, las articulaciones. Eso es lo que nosotros movemos. Y necesitamos hacer ejercicio de calentamiento cada vez que vamos a hacer un entrenamiento, ¿sí? O una actividad física en la que tengamos un gasto de energía extra. Bien, entonces los ejercicios de calentamiento se dividen en dos. Lo de calentamiento general, que es lo que vamos a hacer ahora, y los de calentamiento específico. Siempre, cuando se va a hacer un calentamiento específico, previamente se tiene que hacer un calentamiento general, ¿sí? Se hace el calentamiento general en donde, como la palabra lo dice, es global, abarca todo, todas o la mayor cantidad de articulaciones móviles. Luego que hacemos ese calentamiento general, nos vamos a un calentamiento específico si lo que queremos hacer lo requiere. Por ejemplo, vamos a hacer un entrenamiento de baloncesto, entonces hacemos un calentamiento general donde movemos todas las articulaciones que acabo de mencionar y luego comenzamos a utilizar balones propios del deporte que vamos a entrenar en la fase principal. Bien, entonces, entendido esto, que tenemos dos clases de calentamiento, los ejercicios de calentamiento son muy necesarios, importantes, evitan lesiones, evitan calambres, ¿sí? Entonces, se tiene que empezar siempre de menos a más. Recordemos o imaginemos un bebé. Cuando el bebé despierta, no todo el tiempo, pero la mayoría de las veces, él se estira, ¿verdad? Él se estira. Ese es un movimiento que él lo hace rápido o lento. Pues lo hace lento. Por naturaleza, el mismo organismo le dice que se mueva, comience a moverse de manera lenta, se estira. Entonces, en el calentamiento también podemos hacer ejercicios de estiramientos. Y como vemos en los bebés y también en nosotros mismos, muchas veces nos despertamos y en la cama nos estiramos. Bien, los ejercicios de calentamiento es necesario que empiecen de manera lenta. Estos ejercicios sirven para preparar el cuerpo para la demanda de oxígeno que viene con un entrenamiento o una fase principal de nuestra actividad del día. Entonces, podemos iniciar moviendo, ya mencionamos las articulaciones más usadas, ¿no? El cuello, los hombros, los codos, las muñecas, la cadera, la cintura, la cadera, las rodillas, los tobillos. Pero estos movimientos que hacen estas articulaciones tan usadas tienen nombre. Los movimientos articulares tienen nombre. Por ejemplo, está la flexión, está la extensión, está la inclinación, está la torsión, está la rotación y está la circunducción. También hay otros movimientos que se llaman pronación y supinación. Bien, entonces
¿Por qué hablo de nombres de movimientos? Porque no debemos calentar empezando con cualquier movimiento, no. Entonces, por ejemplo, el cuello. Vamos a empezar con la articulación del cuello. El cuello permite varios movimientos y debemos empezar con el movimiento más básico. ¿Cómo así más básico? Que utilice menos músculos. Si empezamos con un movimiento que utiliza demasiados grupos musculares o muchos grupos musculares, entonces nos va a venir una lesión pronto. Entonces, lo que debemos hacer es, además de iniciar el movimiento de menos a más, de lento a un poquito más rápido, tenemos que iniciar con los movimientos que utilizan menos músculos, ¿sí? Entonces, en el caso del cuello y en el caso de todas las articulaciones que lo permiten, el movimiento más básico es la flexión. Vamos a hacer flexión del cuello. ¿Qué es la flexión? Es el acercamiento de dos segmentos óseos o musculares. Entonces, esta es la posición inicial y vamos a hacer 8 repeticiones de flexión del cuello. Sería así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo podemos combinar con extensión, que es el alejamiento de segmentos óseos. Entonces lo combinaríamos así. Vamos a hacer 5 repeticiones. 1, 2, extiendo. 3, extiendo, flexión, extensión. En esos dos movimientos hay un ejercicio, ¿sí? Entonces vamos a hacer otro ejercicio del cuello, que sería otro que tiene un poquito de más músculos incluidos. Sería la inclinación de cuello. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego viene otro movimiento que incluye otra parte de músculo o otro grupo muscular. Sería la torsión. Hacemos 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Entonces hay otro movimiento u otro ejercicio que también podemos hacer con el cuello, pero se recomienda siempre empezar con un movimiento en el que utilice menos músculo y luego vas incluyendo los demás. Podemos hacer rotación o circunvolución del cuello, pero aunque empecemos suave, tenemos tendencia a marearnos. Entonces vamos a empezar a hacer un semicírculo, o sea, la mitad del círculo. No vamos a hacer la circunducción del cuello en su totalidad, sino que inclinamos la cabeza hacia un lado, después bajamos la barbilla hasta el cuello y después vamos hasta el otro lado. Y de ahí regresamos haciendo un semicírculo. 1 y 2 y 3 y 4. Entonces, ahora puedo hacer el semicírculo hacia la parte de atrás. Entonces, por favor, si van a hacer y no está muy segura, les duele el cuello o usted es de lo que se marea rápido, entonces busca un lugar a donde asegurarse de que no se va a caer. Entonces, podemos hacer así. Fijamos una buena base con nuestras piernas y inclinamos la cabeza hacia un lado, suavemente hacia atrás y hacia el otro lado. Y regresamos. 2, 3, 4. Ahora estamos listos para hacer una circunvolución de cuello. Siempre suave, joven. 1, 2, 3,
4 y volvemos a la posición inicial. Entonces, lo ideal es que cuando usted tome un segmento óseo, usted caliente ese segmento óseo, o sea, no vaya a hacer otro movimiento, porque va a olvidar si hizo el primero o el segundo en cada articulación. Entonces, vamos a la articulación del hombro, de los hombros. Los hombros, ¿cómo se flexionan los hombros? El movimiento de flexión, recuerden, es el movimiento más básico, es el primero que se debe hacer. Entonces, cuando usted hace este movimiento, usted está en flexión de hombros. Aquí, flexión de hombros. Entonces, cuando usted hace este movimiento, usted está en extensión. Entonces, vamos a comenzar con los movimientos más básicos del hombro. 1, flexión, extensión. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y no lo podemos subir, sí, lo podemos hacer la flexión hasta la parte superior de la cabeza. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, hicimos ya el primer movimiento con los hombros, que es más básico, incluye pocos músculos. Ahora vamos a hacer otro movimiento básico de los hombros que incluye pocos músculos, se llama abducción. Aquí hacemos 1 y esta se llama aducción. Ya puede ser adelante o puede ser por detrás. La abducción es el alejamiento y la aducción es el acercamiento al punto medio del cuerpo, ¿sí? Entonces hacemos 1, 2, 3, calentando los hombros, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, que si no podemos hacer una abducción más arriba, sí, podemos abducir los hombros hasta arriba. 1, abajo, 2, abajo, 3, abajo, 4, abajo, 5, abajo, 6, 7, aduce y 8, aduce. Abduce y aduce, ¿ya? Entonces, ahora podemos hacer un movimiento para los hombros en el que incluya más músculos, como es la circunducción. Circunducción, como su palabra lo dice, habla de un movimiento circular. Entonces podemos hacerlo hacia el frente, hacia atrás o hacia el frente. Me gusta iniciar hacia el frente. ¿Por qué? Porque tendemos a tener los hombros hacia adelante y hacia arriba. Y el hacerlo primero hacia el frente y hacerlo luego hacia atrás ayuda a dejar en el cerebro el recuerdo del último movimiento que hiciste con el hombro. Entonces iniciamos hacia el frente, aquí flexión, extensión y 1, 2, aquí está la circunducción, 3, la circunducción del hombro, 4, 5 y 6. Entonces ahora vamos hacia atrás. 1, oh, me trae aquí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué me traquea? Pues me traquea la escápula, la articulación del hombro en realidad. Bien, la escápula con el hombro. Entonces, ahora que hicimos calentamiento del cuello, calentamiento de los hombros, continuamos con los codos. Los codos son muy especiales, son unas articulaciones que solamente los codos y las rodillas solamente hacen flexión y extensión. Así tengamos en flexión los hombros, solamente los codos pueden hacer flexión, extensión. Si lo tenemos los hombros en abducción, solamente pueden hacer los codos, flexión y extensión. A ver, y si tenemos los hombros en extensión, ¿qué hacen los codos? Igual, flexión, extensión. Pero hay un segmento óseo especial que tenemos un cierto movimiento, ¿verdad? Una cierta movilidad que no tenemos en el brazo. Recuerden que del hombro al codo es brazo y del codo a las muñecas es antebrazo. Además de poder flexionar los codos, los antebrazos o el codo permite en la flexión del codo, permite que usted haga posición supina, que es palmas de la mano hacia arriba,
y puede hacer posición prona. Entonces entramos en este movimiento. 1, supina, supinación, pronación, supinación, pronación. 1, 2, 3 y 4. Lo podemos hacer si tenemos los hombros en flexión, sí. 1, 2, 3, 4. Y si tenemos el codo en extensión, el codo está aquí en extensión o posición inicial. Vamos a hacer una supinación, hacemos aquí, pronación, supinación, pronación, supinación. Entonces ahí se mueve el brazo y se mueve el antebrazo. Pero ese movimiento es del codo y cuando hacemos este movimiento aquí del codo también entra el hombro. No solamente se queda la articulación del codo, sino que también la articulación de los hombros. Entonces, ahora vamos a hacer los movimientos de menos a más del tronco. Hacemos una inclinación de tronco, sería así. 1, acuérdense, 2, 3, 4, son movimientos laterales. 5, 6 y flexionamos el codo. 8. Quedamos aquí, posición inicial. Bien. Luego de ese movimiento, ¿qué otro movimiento podemos hacer con el tronco? Pues la flexión. Vamos a hacer la flexión hacia el frente, tratando de tocar el piso, sería así. 1, para que puedan ver, un poquito para atrás. 1, ¿sí? Flexión a posición inicial. 2, 3, 4. Pregunto, ¿el tronco podemos extenderlo? Sí, sí podemos extenderlo. Pero en su extensión nos vamos hacia atrás y me gusta acompañarlo con los brazos o es colocar una pierna atrás. ¿Ya vieron que hice esto? Entonces vamos a combinar extensión con flexión. Vamos a iniciar con la flexión. ¿Sí? Entonces sería 1, extensión, 2, flexión, extensión, 3, 4. Si quieres puedes cambiar las piernas, pero no es algo que muy importante. 1, 2, extensión, flexión, 4 y 5. Bien, luego que hicimos ese movimiento, el tronco nos permite hacer otro movimiento más. ¿Por qué? Porque está unido a la articulación que tenemos en la cintura o cadera, todo este hueso aquí. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la torsión del tronco. Entonces comenzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y por qué pudimos hacer torsión? ¿Por qué no empecé con torsión? Porque la torsión involucra más músculos que una flexión, que una extensión. ¿Sí? Así que siempre los movimientos los ejercicios de calentamiento tienen que hacerse cada articulación con los movimientos en orden ascendente, de menos a más. Los que menos músculos incluyen hasta los que más. Entonces, igual con la articulación coxofemoral. Hacemos una flexión de pierna, podemos hacer de esta manera. El muslo, la cadera, extensión de la cadera, aquí. Esta es la flexión. Y la extensión como el hombro hacia atrás. Flexioné también, además de la cadera, ¿sí? De la cadera flexioné la rodilla y tengo flexionado el tobillo. Pero lo puedo hacer con la pierna extendida. Entonces comenzamos con flexión de los muslos, serían así. 1, de pierna, vamos a llamarle a todo el tren inferior pierna. 2, esta es la flexión. 3, 4 y 5, y cambiamos de pierna, hacemos flexión. 1, 2, flexión de cadera. 3, 4 y 5. Entonces hacemos abducción de la pierna. Sería así, como los hombros, ¿no? Aducción. Ya. 1, aquí hacemos la aducción nuevamente de los hombros y de la pierna. 2, 3, 4
y 5. ¿Por qué? Porque quiero mantener el equilibrio y no caerme. Me es más difícil hacer la abducción de la pierna sin mover los brazos. Así que mantengo el tren superior del cuerpo activo. Lo mantengo caliente. Entonces, seguimos con el otro. 1, 2, 3, 4. Estamos en abducción. Y 5. Y la aducción sería de abducción, aducción. Puede ser hacia el frente, abducción, aducción, hacia atrás. Entonces, la extensión de la cadera sería aquí así. 1, echando la pierna hacia atrás, así como la extensión de los hombros es hacia atrás. Entonces, vamos a extender la cadera aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Y de nuevo, 1, y si quieren mover los brazos, usa 2 para mantener el tren superior caliente, 3, 4, 5. Siempre acompañe con los brazos en el calentamiento para que no se enfríe alguna de las partes de las articulaciones que ya calentó. Entonces, cuando combinamos la abducción con la aducción, sería algo así, la cadera, ¿no? Aquí. 1, 2, 3, hacia atrás, 4 y 5. Podemos hacerlo de este lado y podemos cambiar el movimiento de los brazos, sería así, aquí. 1, 2, cruzar al frente, 3, 4, 5. En la cadera estamos en abducción y aducción. Y en los brazos estaríamos en abducción. Cuando hacemos así, vamos a flexión. Flexión, abducción. Flexión, abducción. De la posición inicial, vamos a flexión, abducción. Flexión, abducción. ¿Ya? Abducción. Bien. Entonces, vamos ahora con nuestras rodillas. Las rodillas, al igual que los codos, solamente haciendo movimientos. Flexión, flexión y extensión. Entonces, podemos hacerlo a manera de sentadilla. Flexión, extensión, flexión, extensión. Serían 3, extensión, 4, extensión y 5, extensión. Entonces volvemos las rodillas. Flexión, extensión, flexión, extensión, 3 y 4. Ahora vamos a hacer otra vez flexión y extensión de rodillas, pero de esta manera. Flexionamos la cadera y la rodilla aquí. Extensión, flexión, extensión, flexión mientras la cadera queda en flexión. Extensión, flexión. Entonces vamos con la otra. Flexión de cadera, flexión de rodilla, extensión 1, 2, 3 y 4. Bien, entonces nada que diga que este movimiento no es de la rodilla y se va a lesionar por hacer un movimiento que la articulación no puede hacer, no es natural de la articulación. El codo, todavía el codo tiene más movimiento que la rodilla porque el codo hace que el antebrazo esté en posición supina y en posición prona, pero la rodilla no hace que la pierna haga ese giro, ese movimiento circular o de rotación, no. Si su pierna rota, en realidad, ¿quién rota? ¿Sí? La articulación coxofemoral o la cadera, no su rodilla. ¿Sí? Bien, entonces vamos a los tobillos. Los tobillos, recuerden que flexión es acercamiento de segmento óseo o muscular. Entonces aquí estamos, el tobillo está en posición inicial, hacemos este acercamiento de empeine con la pierna, aquí está en flexión, extensión. 1, 2, 3 y 4. Y para hacer esta demostración he tenido que flexionar la cadera. Entonces, o la articulación coxofemoral, vamos con la otra pierna, flexión, extensión, 3 y 4. Bien, el tobillo y los hombros y el cuello son los que involucran mayor cantidad de movimientos. Tienen la flexión, la inclinación, la torsión, la circunducción. Bueno, entonces igual los tobillos. Nos echamos un poquito para atrás para que me puedan notar
movimiento circular. 1, 2, 3 y 4. Y vamos bien. 1, 2 y 3 y 4. Entonces agarramos el otro movimiento. 1 y 2 y 3 y el 4. Pero hice algo mal. Comencé con circunvolución sin haber hecho... bueno, ya yo había hecho la flexión, pero debía hacer la siguiente inclinación. 1, 2, 3, 4. No, no importa. Si usted empieza con flexión, flexión es también parecida a la inclinación en algunas articulaciones, en otras no. En esta no es lo mismo, pero puede saltársela. Entonces podemos ir a la circunvolución. 1, 2, 3, 4. No es que te vas a accidentar y no vas a poder mover las articulaciones si haces los movimientos como tú quieras. Pero se recomienda para evitar lesiones mayores o posteriormente, el ser humano es muy delicado, que cuando vas a calentar, ya calentamos, siempre ten en cuenta qué movimiento permite cada articulación, ¿sí? Entonces ya sabemos que el cuello, los hombros, los codos y las muñecas, no hablamos de las muñecas, vamos a hacer un movimiento de calentamiento para ayudar a nuestras muñecas, que también utilizamos mucho las muñecas. En flexión de los hombros, vamos a hacer flexión de brazos. Estamos en posición prona, las manos las tenemos en posición prona. Entonces aquí hacemos flexión y aquí hacemos extensión. Y 1, extensión, 2. Estamos extendiendo la mano aquí con respecto a la posición prona del antebrazo. 3, 4 y 5. Entonces si yo tengo las manos en posición supina, ¿cuál sería la flexión? Aquí sería la flexión. Y la extensión acá abajo. Entonces hacia 1, haríamos 2, 3, 4, así. Flexión, extensión, flexión, extensión. Este es un movimiento de extensión con respecto a la parte supina del antebrazo. Entonces, les agradezco mucho su atención y ya están listos para hacer un buen calentamiento.